Ser el país con la mayor extensión territorial del mundo ya no garantiza la seguridad absoluta de sus enormes fronteras, pues las supuestas reglas inmutables del espacio aéreo y la guerra están siendo reescritas sin piedad por máquinas autónomas, pequeñas en tamaño pero de impacto colosal. El ejemplo más impactante y dramático de esta nueva era se produjo aquella noche histórica en que la Federación Rusa fue víctima de su propio tamaño geográfico y su arrogancia. Este acontecimiento sin precedentes, en el que las doctrinas de defensa de Putin se derrumbaron por completo, sacudió hasta sus cimientos las estrategias de aviación globales. Todo comenzó cuando Rusia, temiendo la escalada de la guerra, decidió mantener fuera de la vista sus cazas más valiosos, como el Su-57 y el Su-34. Estas aeronaves fueron trasladadas a 1.700 kilómetros del frente. De hecho, la necesidad de trasladar los aviones más valiosos de Rusia tras los Urals no fue una situación surgida de la nada. Esta migración forzada y frenética fue el claro resultado de la presión que Ucrania había intensificado gradualmente durante los meses anteriores, dirigida directamente contra bases estratégicas en lo profundo del territorio ruso. Los ataques anteriores contra los Su-57 en la base de Oktubinsk, en la región de Astrakhan, habían hecho sonar las alarmas con fuerza en los oscuros pasillos de Moscú. Presa del pánico tras esta alarmante vulnerabilidad, el alto mando ruso aprobó una decisión de evacuación sumamente radical y precipitada para proteger los últimos activos aéreos valiosos que quedaban. Las valiosas flotas en todas las bases occidentales relativamente cercanas al frente fueron desmanteladas y extraídas de inmediato mediante operaciones nocturnas en los últimos tiempos. Instalaciones críticas con infraestructuras multimillonarias, en particular la base de bombarderos estratégicos Angel y Oktavinsk, se convirtieron en objetivos abiertos, auténticas trampas mortales para estos valiosos aviones. El nuevo destino permanente era la base aérea militar de Shagle, ubicada dentro de los límites del Oblast de Chelyabinsk, de clima riguroso, en la región sur de Europa, muy cerca del continente asiático. Esta operación logística, masiva, costosa y compleja, se llevó a cabo mediante una combinación de trenes de carga militares nocturnos, camiones cubiertos y vuelos de transferencia directos realizados bajo un bloqueo de radio. La única esperanza del personal era desvincular definitivamente estas flotas especiales, valoradas en miles de millones de dólares, de los misiles de largo alcance y los drones kamikaze furtivos de Ucrania, en constante evolución. Sin embargo, existía una verdad enorme que la inteligencia militar rusa ignoraba por completo, ante la cual sufría de ceguera tecnológica o que simplemente temía comunicar a los altos mandos. Desde el principio hasta el final de esta operación de transporte supuestamente ultrasecreta, Ucrania estuvo al tanto de cada detalle, incluyendo el número de cola de cada aeronave y las coordenadas de la plataforma donde aterrizaron. Trasladar en secreto una flota tan masiva en el transparente y digital campo de batalla de la era moderna, y mucho menos aeronaves con enormes firmas de radar como el Su-57, era ya una quimera técnicamente imposible. Porque las unidades de inteligencia cibernética de Ucrania habían descifrado discretamente la actividad inusual y las rutas de carga militar en las redes ferroviarias rusas semanas antes. Los datos de telemetría satelital en tiempo real se fusionaron a la perfección con los mensajes cifrados enviados desde el terreno por partisanos locales infiltrados. Esa remota base de Shagle, el nuevo hogar de los Su-57 y los bombarderos Su-34, ya había sido marcada en los tableros de objetivos del Estado Mayor ucraniano, incluso antes de que las ruedas del avión tocaran tierra. Se sabía con exactitud cuántos aviones habían sido transportados a la base aérea de Shogal. Justo después de estas cruciales confirmaciones de inteligencia, la noche del 25 de abril de 2026, se activó el mecanismo que cambió radicalmente el curso de la guerra. Las fuerzas ucranianas de sistemas no tripulados atacaron con precisión y sin piedad la base aérea de Shogal, que se consideraba completamente segura a 1.700 kilómetros de sus fronteras. El ataque tuvo lugar en la más absoluta oscuridad en aquella instalación militar secreta, fría y recóndita, ubicada en las coordenadas orientales, muy cerca de la frontera asiática de Rusia. Para esta operación a gran escala, el ejército ucraniano desplegó flotas de drones de ataque unidireccionales de largo alcance. Estos aterradores vehículos aéreos no tripulados kamikaze fueron desarrollados desde cero con su propia ingeniería.
Lebeauty y otros modelos autónomos de última generación, aún sin nombre, fueron los silenciosos y audaces protagonistas en el cielo de esta operación única y osada. Equipados con ojivas explosivas de gran poder destructivo de aproximadamente 100 kilos, estos drones no eran en absoluto dispositivos comerciales teledirigidos comunes ni simples imitaciones. Eran máquinas de muerte inteligentes equipadas con avanzados sistemas de reconocimiento óptico del terreno con inteligencia artificial, capaces de orientarse incluso si se perdía la conexión satelital. Las enormes capas de guerra electrónica y los inhibidores de señal GPS de los que Rusia tanto alardeaba y en los que gastó miles de millones de rublos no fueron suficientes para cegar a estas máquinas que fijaban su objetivo de forma autónoma. Gracias a su extraordinaria eficiencia en el consumo de combustible, los drones ucranianos permanecieron en el aire durante más de 10 horas, deslizándose como fantasmas en lo profundo del espacio aéreo ruso, rozando las copas de los árboles. El primer centro de fuerzas de sistemas no tripulados, el primer ejército oficial de drones del mundo y la legendaria Brigada de los Pájaros de Magullar fueron los artífices de este ataque histórico. En la fase terminal final, los drones ascendieron repentinamente y se lanzaron en picado con precisión milimétrica hacia los objetivos multimillonarios que yacían uno junto al otro sobre las plataformas de aterrizaje. La escena que se desplegó al amanecer del día del ataque fue, en todo el sentido de la palabra, una pesadilla estratégica devastadora e irreversible convertida en realidad para la cúpula del Kremlin. El 1 de mayo de 2026, el Estado Mayor ucraniano anunció oficialmente y con orgullo los resultados decisivos y abrumadores de esta impresionante operación de ataque profundo al mundo entero. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Robert Mawar-Brovdi, expuso abiertamente, punto por punto y en tono burlón, la magnitud de los daños que los rusos intentaban desesperadamente ocultar con enormes lonas. 4 cazas rusos de vital importancia, estacionados en las plataformas supuestamente impenetrables y protegidas de los Urals, recibieron impactos directos y sufrieron graves daños. El ataque fue tan devastador que se tuvo que enviar inspectores especiales e ingenieros aeronáuticos de alto nivel desde Moscú a la región para evaluar los daños. Las imágenes satelitales de alta resolución filtradas documentaron de forma clara y contundente esta colosal derrota que el Kremlin intentaba encubrir. Esos enormes aviones dañados habían sido remolcados apresuradamente con tractores a rincones remotos y completamente aislados de la plataforma, con la esperanza de ocultarlos del siguiente paso de vigilancia de los satélites ucranianos. ¿Qué perdió realmente la Fuerza Aérea Rusa tras esta impresionante operación de ataque? El valor estratégico de estos aviones, que Ucrania atacó en pleno corazón del enemigo a 1.700 kilómetros de distancia y asumiendo enormes riesgos, fue literalmente incalculable para Rusia. Estos aviones representaban mucho más que simples máquinas comunes y fácilmente reproducibles en el campo de batalla. Eran la fuente del prestigio nacional para la industria de defensa rusa. En particular, el Su-57 Felon, que figuraba entre los aviones afectados, era la joya de la corona de la ingeniería aeronáutica rusa, la culminación de miles de millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo. Como único y más potente representante del concepto ruso de caza furtivo de quinta generación, estos aviones fueron diseñados como respuesta al dominio estadounidense en los cielos. Con un costo de entre 100 y 120 millones de dólares por unidad, dependiendo del sofisticado equipo de aviónica que incorporaban, estos superreactores eran auténticas fortunas voladoras. Capaces de alcanzar velocidades vertiginosas como Mach 2, es decir, volar al doble de la velocidad del sonido, estas máquinas constituían la base de exportación más prestigiosa de Rusia para ofrecer a compradores extranjeros como India y Oriente Medio. Con su avanzado sistema de radar de barrido electrónico activo N036 Velela, contramedidas láser DIRCM y una maniobrabilidad superior sin igual, se promocionaban en el mercado global como los invencibles reyes del cielo, al menos sobre el papel. Gracias a los misiles aire-aire de largo alcance R-37M que llevaban secretamente en su fuselaje, estaban especialmente diseñados para destruir sus objetivos a distancias muy largas, sin ser detectados por los radares enemigos.
Por otro lado, los cazabombarderos Su-34, que eran blanco de drones en las amplias plataformas de la base de Chagall, representaban una faceta muy diferente y despiadada de la guerra. Con un valor aproximado de entre 35 y 50 millones de dólares, estos aviones no eran el centro de atención del conflicto, sino los incansables trabajadores que soportaban su verdadera y sangrienta carga. Con una tripulación de 2 personas sentadas una al lado de la otra y capaces de transportar más de 8 toneladas de armamento, estos enormes aviones, con su estructura aerodinámica, parecían tanques voladores. Fueron precisamente estos cazas los que bombardearon sin piedad las posiciones defensivas en el este y el sur de Ucrania con enormes bombas planeadoras de 3 toneladas, desestabilizando el frente. Debido a los embargos de microchips y las severas sanciones tecnológicas impuestas por Occidente, la producción del avión Su-57 avanzó de forma extremadamente lenta, irregular y penosa desde el principio. En mayo de 2026, el número total de Su-57 producidos, incluyendo los primeros 10 prototipos utilizados para pruebas años atrás, se mantenía entre 30 y 42 unidades. El número de Su-57 operativos, es decir, aquellos que habían superado todas las pruebas y contaban con el equipo necesario para entrar directamente en combate, se encontraba en un umbral extremadamente crítico, muy por debajo de 30. Estos aviones eran tan caros, la producción de sus equipos electrónicos mediante la sustitución de importaciones era tan difícil y su número era tan escaso que el alto mando ruso jamás se atrevió a utilizarlos en combate activo sobre las defensas aéreas ucranianas. Los mantuvieron tras las líneas del frente para evitar que se convirtieran en objetivos de las baterías Patriot, utilizándolos únicamente en misiones completamente seguras, como el lanzamiento de misiles de crucero de largo alcance o la realización de pruebas de sistemas de radar en zonas seguras. La flota de Su-34, que soportaba la carga operativa, se había visto constantemente mermada desde el comienzo de la guerra contra los sistemas de defensa aérea modernos de Ucrania, cada vez más avanzados y con apoyo de inteligencia artificial. Según pruebas visuales verificadas por la inteligencia ucraniana, al menos 41 aeronaves de esta enorme flota, que contaba con unos 140 aviones operativos en los primeros días de la invasión, fueron alcanzadas y derribadas por disparos. Los aproximadamente 100 Su-34 que Rusia apenas conservaba volaban en pleno fragor de una guerra de desgaste constante, con el temor de sufrir una nueva pérdida cada vez que despegaban. Precisamente por eso, aquel devastador ataque a la base aérea de Chagall no fue un simple incidente táctico que consistiera únicamente en la quema de unos cuantos montones de metal. Este singular y audaz éxito militar fue la mayor prueba de que la famosa táctica rusa de contrabandear valiosos aviones a Europa había fracasado de forma definitiva, clara e irreversible. La cúpula del Kremlin aprendió amargamente que no podía proteger ni siquiera sus activos militares más valiosos y costosos, cuya reposición, ante el creciente poderío militar de Ucrania, tardaría décadas en hacerse realidad. El mito del frente trasero intocable, en el que los generales rusos habían basado sus estrategias y del que habían convencido a la opinión pública desde el inicio de la guerra, se derrumbó para siempre la noche del 25 de abril, entre el zumbido de los motores de los drones. Este enorme salto tecnológico que Ucrania logró en el ámbito militar, gracias exclusivamente a sus propios ingenieros, se había convertido en un desequilibrio estratégico asimétrico que abarcaba continentes y afectaba no solo a los enfrentamientos en el frente. Los drones kamikaze autónomos Lyuti-Bober y Rodour de última generación estaban reescribiendo despiadada y unilateralmente todas las reglas clásicas y conocidas de la guerra aérea que se habían enseñado en las escuelas durante décadas. El vasto e interminable invierno, que había congelado la integridad territorial de la Rusia europea, ya no era una fortaleza inaccesible para las fuerzas armadas ucranianas. Se había convertido en un enorme coto de caza abierto y completamente indefenso. Los enormes bombarderos nucleares estratégicos Tu-95 y supersónicos Tu-160, que hibernaban en la base del cañón, ya no estaban a salvo de ninguna manera, a ninguna hora ni en ningún hangar.
Los centros de pruebas de armas ultrasecretos en Oktyabinsk, la base de Alenia en la península de Kola y las flotas tácticas operativas en Mazda se encontraban en un estado de alerta constante, una paranoia permanente y persistente. Los principales centros logísticos que conformaban el núcleo de la logística ferroviaria de la guerra, como Verón, Rostov y Kursk, esperaban con temor un ataque letal de inteligencia artificial que podía descender silenciosamente del cielo en cualquier momento. No solo las bases aéreas militares, sino incluso los gigantescos depósitos estratégicos de municiones excavados en las montañas que rodean Yekaterinburg y las enormes refinerías de combustible que financiaban al país en Siberia Occidental estaban ahora definitivamente al alcance de los misiles ucranianos. Porque esta capacidad de guerra asimétrica que Ucrania estaba produciendo a una velocidad vertiginosa en instalaciones subterráneas estaba cambiando de forma definitiva e irreversible el destino de la guerra, según expertos occidentales en estrategia militar. Con drones inteligentes de coste relativamente muy bajo, con precios de decenas de miles de dólares, fáciles de producir en masa y capaces de volar en enjambres, el gigantesco poder aéreo ruso, construido durante décadas con presupuestos de cientos de millones de dólares, se estaba agotando lenta pero inexorablemente. Aunque Rusia intentó ejercer una presión terrestre primitiva en la línea del frente con enormes barcazas de artillería y tácticas de oleadas humanas, las modernas redes de seguridad y logística de la retaguardia que alimentaban esa enorme maquinaria de guerra habían quedado completamente paralizadas. La destrucción estratégica no solo representó una vulnerabilidad militar para Moscú en el terreno, sino también una pérdida económica y de prestigio insuperable, sumida en las sanciones internacionales. Las operaciones con bombas planeadoras, el arma más eficaz y letal del ejército ruso para penetrar las posiciones ucranianas, tuvieron que ralentizarse debido al aumento de las pérdidas de aeronaves y a las dificultades de mantenimiento. Trasladar los pocos aviones que aún permanecen intactos a bases improvisadas en Siberia, carentes de personal e infraestructura logística, solo para escapar del alcance ucraniano, reduciría a cero su eficiencia operativa diaria. Por otro lado, desmantelar los sistemas de defensa aérea S-400, cuyo costo asciende a miles de millones de dólares, de los alrededores de la capital estratégica, y trasladarlos para proteger estas bases aisladas en la retaguardia, dejaría el frente completamente indefenso ante la fuerza aérea ucraniana. El colapso psicológico masivo provocado por estos imparables ataques contra el pueblo, las élites y el ejército rusos fue demasiado profundo y sombrío como para ser cuantificado con cifras matemáticas o estadísticas de guerra. La idea de que ningún lugar, ninguna ciudad, ninguna base militar en nuestro país era segura quedó prácticamente grabada en la mente de todos, desde el general de más alto rango hasta el soldado raso. En la mesa de negociaciones internacionales, Ucrania ascendió rápidamente a la posición de actor invencible, capaz de producir sin problemas su propia tecnología clave a pesar de los embargos y de paralizar a una superpotencia nuclear en su propio territorio con sus propios medios. Su capacidad para atacar el corazón de Rusia desde 1.700 kilómetros de distancia con armamento nacional diseñado por sus propios ingenieros, sin depender de la limitada ayuda armamentística de Occidente, fortaleció la posición de Kiev en la mesa de negociaciones de una manera única e irreversible. En mayo de 2026, el primer y único ejército de sistemas no tripulados oficialmente establecido del mundo estaba arrebatando, de forma violenta, inteligente y resuelta, el dominio absoluto y arrogante de los cielos a los costosos aviones de combate del viejo continente. El equilibrio de poder en esa dimensión aérea crucial de la guerra se inclinaba a favor de Ucrania a una velocidad vertiginosa que las Fuerzas Armadas del Kremlin jamás podrían haber previsto y para la cual no encontraron ninguna estrategia defensiva que pudieran detener. Las cumbres de los montes Ural, consideradas infranqueables durante siglos y que protegían a Rusia del este, habían dejado de ser el prometido santuario de salvación para las fuerzas aéreas modernas. Por el contrario, aquellas montañas imponentes, silenciosas y gélidas se habían convertido en un colosal cementerio tecnológico, donde las pilas de acero que Putin alguna vez creyó invencibles ardían en llamas, y la desesperación de todo un imperio se había monumentalizado. ¿Qué les parece? Esperamos sus comentarios.
Para que los viajes largos sean más amenos, también los invitamos a Spotify, donde presentamos nuestro contenido de video. Gracias por elegirnos.